cuando uno dice buenas prácticas agrícolas, tenemos que pensar que las prácticas tienen que ser integradoras y no aisladas, porque si no, cualquier práctica agrícola utilizada en forma independiente puede ser buena, pero no necesariamente nos soluciona el problema, y sobre todo cuando uno piensa en la sustentabilidad. Donde hablar de sustentabilidad es involucrar al componente ambiental en primer lugar, al componente empresarial o económico y al componente social. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas tenemos que tener una visión holística en términos de sistema de producción. Quizás desde el punto de vista tecnológico y ambiental, que son los dos primeros pilares para poder cumplir con el empresarial y el social, debemos pensar en cómo nosotros podemos respetar el lugar donde vivimos, que no es otra cosa que hablar de la ética. Y eso en términos tecnológicos pasa por armar una agricultura basada en el intercambio, en el uso del agua eficientemente y en el secuestro del carbono. Esa es la base esencial de cualquier sistema de producción nuestro y la base de la vida en el planeta. Pero además tenemos que pensar en una agricultura basada en un sistema protector del suelo, en un sistema que nos permita mantener la superficie del suelo cubierta. Pero eso no alcanza. También tenemos que pensar en el uso eficiente de los recursos, fundamentalmente del agua, pero también del resto de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio. Pero tampoco alcanza eso. Cuando hablamos de nutrientes tenemos que hablar de reposición de nutrientes. Quizás el nitrógeno, como el 78% de lo que respiramos es nitrógeno, lo podemos incorporar vía biológica si hacemos bien los deberes. Pero hay otros elementos como el fósforo, como el potasio, cuando se van del campo no se reponen en forma directa por la naturaleza. Entonces lo tenemos que reponer. Entonces tenemos que ser muy cautos en el uso, en la reposición y también en el reciclado. Tenemos que pensar que los cultivos que nosotros hacemos, una parte nos llevamos, pero otra parte la estamos reciclando. O sea, eso que dejamos en el suelo es biomasa, carbono con nutrientes. Y entonces esos residuos los tenemos que pensar como que son un fertilizante de liberación lenta. Y entonces eso me hace pensar de que cuando yo fertilizo, no tengo que fertilizar el cultivo, sino que tengo que fertilizar, por ejemplo, un cultivo de servicio, un cultivo de cubierta o el sistema completo. Pero quizás eso tampoco alcance, porque yo tengo que sostener la biodiversidad del sistema y eso va de la mano con la intensificación, y acá es donde nosotros decimos que el suelo tiene que descansar lo menos posible, porque en la medida que fomentemos la actividad biológica, fomentamos la capacidad productiva del suelo y su sustentabilidad. Y hablar de biodiversidad es hablar de intensificación y de rotaciones. Entonces, vemos que las buenas prácticas no se pueden trabajar en forma aislada. Y cuando hablamos también de otros factores, como por ejemplo los procesos de salinización, estamos viendo que la agricultura avanzó sobre tierras con problemas de salinización, pero también la salinización avanzó sobre tierras agrícolas por un mal manejo. Entonces tenemos que evitar el deterioro de esas tierras. Y también tenemos que pensar en que no podemos contaminar el propio agua, el propio aire que respiramos a través del uso racional de químicos. Para el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, analizar y difundir las buenas prácticas agrícolas es fundamental. Por eso organizó, junto a otras instituciones, una jornada dirigida a los profesionales sobre ellas y la seguridad laboral, la inocuidad y la sustentabilidad ambiental. Dialogamos con los organizadores. Nosotros hace varios años tenemos una comisión en el Colegio de Ingenieros de buenas prácticas agrícolas. La fundamentación que tiene esa comisión es darle a los matriculados las herramientas para que puedan enseñar a trabajar mejor. Por esa razón, hoy estamos dando, junto a colegas de SENASA y de INTA San Pedro, una conferencia sobre las buenas prácticas agrícolas y la seguridad laboral. Tener buenas prácticas de trabajo en cada una de las
situaciones o etapas que atravesamos como profesionales. Entonces, son como protocolos de cómo hacer bien las cosas en cada etapa, en cada área de incumbencia profesional. Se escriben, se redactan, se arman estándares de procedimientos para aplicar, de cómo se aplica un fitosanitario, de qué cuidados tiene que tener, qué riesgos, etcétera, etcétera. Y todo eso se plasma en guías de trabajo para que los profesionales tengan herramientas y se puedan defender a través de una gestión de las buenas prácticas. Nosotros en realidad nos acercamos a los matriculados. La comisión funciona en el colegio, trabajamos, debatimos temas, problemáticas que surgen, todo relacionado con las buenas prácticas agrícolas, y tratamos de darle a los colegas capacitación, las herramientas para que puedan tener un buen manejo cuando van a asesorar al campo. Buenas prácticas agrícolas integran una serie de procesos que hacen, como bien se dijo recién, el tema de la seguridad del ambiente, la protección ambiental, el tema de la inocuidad de los agroalimentos, y como tercer pilar importante de las buenas prácticas agrícolas están lo que se diría la seguridad del trabajador rural. Porque en sí, al implementar las buenas prácticas agrícolas, se toman una serie de precauciones para mitigar, reducir los riesgos de que el personal de campo, el peón rural, el trabajador rural, el productor, pueda tener algún tipo de accidente. Sobre todo con dos elementos que son estratégicos o críticos, que se utilizan mucho en el sector agropecuario. En este caso vamos a suponer el sector agrícola, que son la maquinaria agrícola y el uso o empleo de productos fitosanitarios. Invitado especial de la jornada, el ingeniero agrónomo Ignacio Paunero, habló sobre su experiencia durante 15 años aplicando las buenas prácticas agrícolas en la estación experimental agropecuaria INTA San Pedro. Estamos viendo que, gracias a Dios, la Argentina se va encaminando a fijar ya por lo menos una fecha cierta de la implementación de las buenas prácticas agrícolas, tanto en horticultura como en fruticultura, que son los rubros que trabajamos en la experimental mía, ¿no? Por supuesto, esto es un tema que va a llevar años, en algunos casos depende de la idiosincrasia de las personas que lo realizan. Entonces, nosotros en San Pedro vemos que las personas que se dedican a exportación, todos cumplen una norma internacional que es la Global Gap, porque si no, no podrían entrar a ningún mercado europeo hoy actualmente. En cambio, por ahí el mismo productor en otro lote que va a destinar al mercado interno hace las cosas que sin cumplir ninguna norma, que uno le llama muchas veces la atención de que por ahí es el mismo productor en otro lote que es dueño, ¿no? Entonces, básicamente pienso que pasa por una cuestión de exigencia, ¿no? De control. Y que bueno, yo confío que Argentina en unos años se va a tener que adaptar sí o sí, ¿no? Va a llegar un momento que queremos ser supermercado del mundo y bueno, vamos a tener que adaptarnos porque ya es algo que es un requerimiento a nivel mundial, ¿no?